No es lo mismo descender de una familia de sangre que pertenecer a una familia del alma. Hay diferencias y en este momento de despertar espiritual es importante que las conozcas y es importante que sepas por qué debes conocerlas. Yo soy Norma del Río y me encanta tenerte de nuevo aquí en tu canal Soy Anormal. Bienvenida y bienvenido. Hoy comenzamos un formato de miniserie en tu espacio Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Y lo hemos titulado Familias del Alma versus Familias Consanguíneas. Si quieres saber más acerca de esto, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar. En este momento de transición evolutiva en nuestro planeta, conocido como despertar espiritual y la ascensión planetaria hacia esa nueva percepción conciencia de lógica espiritual, conocida como la quinta dimensión, es de suma importancia que tú puedas reconocer qué es una familia del alma. Y dado que el tema es bastante complejo porque intervienen varios factores para poder comprender qué significa esto de la familia del alma y cuáles son las diferencias con la familia consanguínea, y además requiere de que tengas claridad en algunos conceptos porque recuerda que la Matrix nos ha distorsionado mucha información, especialmente acerca de la familia. Es que hemos decidido crear este formato nuevo de miniserie que hemos titulado Familias del Alma versus Familias Consanguíneas. Así que para poderlo explicar de manera que te pueda quedar claro y de forma que podamos desarrollar esas partes que requieren de profundidad para explorar qué es una familia del alma, qué es una familia consanguínea, cuál es el propósito de cada una de estas formas de agruparnos en unidad con los seres humanos o con otras almas. Es que por esto vamos a hacer esta miniserie y bueno, estaremos desarrollándola a partir de más o menos que será 4 o 5 capítulos y bueno, ya irás viendo de qué se trata cada una de estas temáticas. Así que para empezar nuestro primer capítulo de esta miniserie, Familias con Alma versus Familias Consanguíneas, es por qué es importante reconocer nuestra familia del alma en este momento de despertar espiritual. Comencemos. Son varias las razones por las que es importante reconocer cuál es nuestra familia del alma en este momento de transición evolutiva de carácter espiritual que está viviendo la familia humana. Y bueno, una de las razones principales es que hay muchas personas en este momento que están haciendo su trabajo de despertar espiritual y que sin embargo y a pesar de esto siguen muy atoradas con sus familias consanguíneas, siguen muy apegadas a varias cosas. Una, por lo regular, es a querer jalar a esta familia consanguínea para que perciba las cosas como nosotros lo estamos percibiendo en este momento tan importante del planeta. Hay muchos despiertos tratando de convencer a su familia de que hay otra manera de percibir la realidad y que esto que llamamos ahora despertar espiritual realmente es una propuesta distinta, no solo de vida, sino sobre todo de percepción, y que requiere hacer un arduo trabajo personal y también cambiar hábitos que han sido muy tóxicos. Entonces muchos despiertos están súper atorados porque no saben cómo convencer a sus familias consanguíneas para que tomen este mismo sendero que la persona despierta de esa familia ha comenzado a caminar. Esa es una de las razones. Algunos otros humanos también que están ya recorriendo este sendero del despertar espiritual
también están muy atorados creyendo que la espiritualidad es aguantarle de todo a la familia consanguínea. No importa cuánto te dañen o no importa qué tóxica sea. Y esto se debe a que muchos de nosotros aún seguimos atrapados en algunas áreas de nuestra vida por la programación Matrix. Y entonces cuando estamos bien atorados jalando a la familia consanguínea para que nos haga caso o creyendo que aguantándoles de todo somos más espirituales, no tenemos posibilidades de abrir la puerta hacia esa familia del alma que tiene un propósito totalmente distinto a la familia consanguínea. Otra parte también que hace importante reflexionar este tema es que hay muchos despiertos que ya comprendieron perfectamente que si tienen una familia consanguínea que es más tóxica que nutricia, han soltado tal vez a sus familias, han soltado a todas esas relaciones que no les están beneficiando nada, que por el contrario les generan más sufrimiento, y que han comprendido perfectamente que despertar espiritualmente implica sobre todo soltar esas cosas que nos dañan y que no nos generan bienestar. Pero estas personas despiertas a veces se sienten muy solas, a veces te sientes como si fueras el único que existe en el mundo con esta nueva percepción, y a veces sientes que no tienes ni con quién hablar y mucho menos con quién sentirte acompañado. Así que por esto estaremos revisando este tema para que tú puedas, al finalizar esta miniserie, puedas identificar cuál es tu familia del alma, qué propósito has tenido que de alguna manera realizar con tu familia consanguínea. Conozcas cuál es el propósito espiritual de haber nacido donde naciste, y también conozcas cuáles son las características de la familia del alma y qué propósito tiene pertenecer a una familia como esta, que definitivamente tiene más conciencia espiritual. Tóxica es ese espacio familiar donde mantienes relaciones de alguna manera de parentesco consanguíneo, de linaje de sangre, ¿sí? Donde para poder estar allí, para poder pertenecer o para poder ser parte de ese espacio familiar, regularmente requieres de sacrificar algo de tu parte, o por lo general tienes una sensación o sentimientos que no te generan mucho bienestar emocional y en los cuales tal vez te la pases de conflicto en conflicto o de crisis en crisis, y por más que le buscas de una forma u otra para tratar de solucionar, no hay manera de hacerlo, porque esos integrantes de la familia con quien buscas mantener una relación armónica o buscar establecer una relación más equilibrada, más armónica, pues simplemente no te es posible porque el otro o los otros no cooperan. Y no cooperan no porque tal vez estén en contra tuya, sino porque sencillamente están en una percepción muy distinta a la tuya. Es probable que si eres alguien que está trabajando en activar su despertar espiritual y en recorrer ese camino de ascensión hacia esa nueva percepción conciencia de quinta dimensión, estés dándote cuenta que tu familia no puede ver las cosas desde una visión un poco más amplia, menos enredosa y más benéfica y compasiva entre todos sus integrantes. Si eres alguien que está buscando cómo hacerle para cambiar a integrantes de tu familia, tal vez estés precisamente en una familia que tiene conductas tóxicas. Tóxicas al menos para ti. Piénsalo bien. ¿Qué tanto te entretienes en tratar de convencer a otros de cómo deben llevar su vida de acuerdo a lo que tú estás percibiendo como nuevo? ¿O qué tanto los otros te critican y tal vez te agreden por estar en cosas medias locas o distintas a las que ellos tienen, distintas a sus creencias, incluso muy distintas a la forma en que fuiste educado? Si uno de estos es tu caso, es probable que estés allí lidiando con cosas muy tóxicas al interior de tu familia.
Y bueno, este tipo de relaciones tóxicas lo que generan es más estrés para ti y tal vez en muchas ocasiones generen hasta dolor y sufrimiento. Si alguno de estos ejemplos que he mencionado es tu caso, pues es probable que estés apegado a esta situación familiar de la cual no te puedes soltar. Y tal vez te estés preguntando qué hace que me esté apegando a esta situación, qué hace que incluso identifique que ya no me gusta estar allí y que más que pasármela bien me la paso de la fregada, pero yo sigo persistiendo en estar allí. Bueno, si te estás preguntando esto, hay al menos dos respuestas que yo puedo compartirte. La primera es que tal vez haya algo que resolver, algún aprendizaje que definitivamente es de tipo espiritual que tú no has podido identificar y que por eso te sientes en la necesidad de seguir allí a pesar de que ya no te gusta, porque aún no resuelves esta situación. La otra respuesta que yo te puedo compartir y que creo que puede estarte pasando es que tal vez estés habituado a estar allí en el sufrimiento, porque tal vez ya descubriste que no te toca a ti cambiar a nadie, que no hay forma, ¿sí?, de resolver el conflicto porque los otros no cooperan y que tú ya estás harto, pero sin embargo permaneces allí. Si este es tu caso, es muy probable que simplemente estés apegado a ciertas creencias de tipo Matrix que te han enseñado que hay que estar allí aguantando porque la familia lo es todo. Si requieres explorar de una forma más profunda acerca de esas ideas Matrix que nos apegan a la familia, entonces te invito a que veas alguno de los videos que por ahí hemos precisamente ya compartido contigo y que tiene precisamente este título, por aquí te va a aparecer, y bueno, puedes seguir revisando qué ideas Matrix te apegan a este tipo de situaciones tóxicas que son de tipo familiar y que aunque no nos gusta, seguimos allí. Desde luego que no todas las familias consanguíneas son tóxicas. Sobre todo algunas familias jóvenes que se han convertido en familias con mucha lógica espiritual y conductas muy distintas. Pero bueno, eso lo estaremos revisando en otro momento. En este momento estamos revisando justo eso, qué nos hace apegarnos a las familias consanguíneas, sobre todo cuando son tóxicas. Más allá de si hemos nacido o no en una familia tóxica, lo importante, y esto puede ayudarte mucho a desapegarte si es que es tu caso, el caso en el que a lo mejor estás sufriendo en tu zona familiar y aún así persistes en estar allí, algo que va a servirte mucho es primero aceptar que si tu caso es que estás en una familia que no ha sido muy sana para ti y no se ha comportado como una red de apoyo, con certeza ahí tienes un propósito espiritual de aprendizaje. Es decir, naciste allí como un plan, como parte del plan de tu alma. Tú elegiste nacer allí para poder aprender algo que tal vez no has podido identificar hasta este momento. No nacemos en las familias consanguíneas por cuestión de casualidad y cuestión de azar. Ya hemos hablado mucho en este canal de que el azar y la suerte es una percepción Matrix y no una percepción de lógica espiritual. Cuando tú piensas que no elegiste a tu familia y que pobre de ti te tocó una familia de la fregada, te estás victimizando. Y cuando tú te victimizas, estás en modo Matrix. Así que una de las cosas que hay que entender, y que eso significa expander nuestra conciencia, y ya lo hemos dicho varias veces, es que no solo somos gente que vivimos este cachito de vida y que como no recordamos nada de nuestras vidas anteriores porque es parte del acuerdo de venir en este planeta tridimensional a tratar de evolucionar como almas, como no recordamos esto, pues creemos que no hemos elegido a la familia, pero déjame decirte que sí la elegimos. Si tú aceptas esto,
Si tú te das la oportunidad de decir, ok, mi familia está de la fregada, es súper tóxica y la verdad yo no hallo ni cómo demonios congeniar con ellos o buscar un equilibrio porque ellos no cooperan. Entonces, yo elegí esta familia para algo. Si tú te posicionas con esta actitud, va a ser mucho más fácil que resuelvas. Va a ser facilísimo incluso que poco a poco puedas ir soltando y de plano digas, ok, yo ya no quiero más sufrimiento, yo ya no quiero más conflicto porque quiero seguir avanzando en mi desarrollo y en mi proceso espiritual. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el propósito que yo tengo al pertenecer a esta familia consanguínea en la que a veces incluso me siento como extraño? ¿Cómo puedo saber este propósito? Si tú eres las personas que se pregunta cuál es el propósito espiritual que hay en el interior de tu historia familiar, entonces con certeza uno de tus propósitos es precisamente salir del modo de víctima. Es decir, detenerte como lo estás haciendo para preguntarte ¿por qué nací aquí? ¿Por qué elegí nacer en esta casa donde a lo mejor mi padre me ignora mucho, donde a lo mejor mi madre es terca y necia y por más que le explico ella no sale de sus creencias, donde a lo mejor mis relaciones con mis hermanos son muy superficiales, nada profundas y poco significativas? Es un ejemplo que te doy. Tú sabes mejor que yo cuál es tu situación particular. Lo importante es que identifiques que si estás allí con molestias, seguro hay un aprendizaje. Entonces, también necesitas darte cuenta qué tipo de molestias tienes y qué tipo de quejas tienes con respecto a tu familia. Si tú sientes que tu familia te ha agredido mucho, de muchas formas y en muchas situaciones, tal vez tu aprendizaje sea que necesitas perdonar. Hay que saber perdonar toda transgresión que viene. Y ojo, esto no significa para nada aguantar. Significa que a pesar de todo, tal vez tú nunca reacciones como ellos a tal vez lastimarlos como tú sientes que ellos te lastiman. Y significa tal vez que a pesar de todo, tú no estás llena de resentimiento. Si estás resentida, entonces precisamente creo que tu aprendizaje puede ser justo eso. Aprender a perdonar para que no generes ese tipo de emoción matrix o de sobrevivencia como lo es el resentimiento, que si tú lo sigues alimentando sintiéndote víctima de la situación, pues lo más probable es que termines enfermándote. Quiero que te des cuenta que los malestares que nos pueden crear nuestras familias siempre tienen un aprendizaje. Obvio, estoy hablando de esas familias consanguíneas y estoy hablando de esos aprendizajes que suelen ser dolorosos porque por lo general sufrimos a veces o muchas veces sin necesidad de hacerlo, porque acuérdate que la Matrix nos ha enseñado a pegarnos, a no soltar esas situaciones de sufrimiento, particularmente con la familia, porque estamos programados a aguantarles de todo. Esta es una forma en que la Matrix o el sistema Matrix garantiza que se sigan reproduciendo conductas Matrix. De ahí que sea tan importante solucionar. Si tú te la pasas peleando con tu familia y no hay forma de conciliar, yo te sugiero que te retires. ¿Como para qué insistes en pelear? O tal vez en imponer tu posición. Tal vez ese sea uno de tus aprendizajes. Respetar la forma en que los otros piensan a pesar de que no te guste. Y comprender compasivamente, aunque no te guste cómo piensan esos integrantes de tu familia, comprender que ese es su momento, su percepción y su derecho a sentir o percibir esa realidad que a ti no te gusta. Si te fijas, puede haber muchísimo aprendizaje en nacer en una familia consanguínea donde de primer momento tal vez solo veamos conflicto y solo veamos situaciones de pleito constante. Pero si tú te detienes y aprendes a encontrar el aprendizaje espiritual de esa situación,
Y con aprendizaje espiritual quiero decir una situación que te permita mejorar como persona. Si tú logras identificar eso en esa situación familiar que tú vives como conflicto, seguramente no te va a costar trabajo soltar. Porque lo importante, si estás en este proceso de despertar espiritual o ya realizando arduamente tu trabajo de ascensión, de percepción o de cambio de percepción hacia esa lógica espiritual, lo más importante es que tú dejes de estar reproduciendo esos ciclos y círculos viciosos, ¿sí?, de bucles de emociones de sobrevivencia, como lo son el resentimiento, la violencia, la manipulación y muchas otras conductas que suelen ser muy clásicas en las familias consanguíneas, que por lo regular suelen tener conductas que nos intoxican. Esta es la parte importante que es necesario que identifiques si estás en una situación como esta. Decíamos también que otra de las razones por las que es importante reconocer nuestra familia del alma es que cuando estamos inmersos en situaciones tóxicas, en situaciones familiares consanguíneas que nos hacen sufrir, no podemos realizar un trabajo auténtico de ascensión o de cambio de percepción hacia esa quinta dimensión. Y desde luego que cuando tú no puedes realizar esta conexión con la lógica espiritual de la existencia, que justo es como la médula de este momento de transición evolutiva en todo el planeta, es decir, el asunto medular de este momento de transición planetaria hacia esta nueva energía conocida como quinta dimensión, el asunto medular es que tú seas capaz de desconectarte y dejar de alimentar ese sistema Matrix que reproduce conductas tóxicas cargadas de violencia y de temor. Ese es el trabajo medular del despertar espiritual y de este proceso de asimilación y de cambio de percepción que es gradual, ¿sí? Es complejo y es un proceso, ¿sí?, de percepción hacia esa lógica espiritual que estamos descubriendo. Si tú permaneces en relaciones familiares que constantemente te reactivan conductas Matrix, es decir, conductas de sobrevivencia que pueden generarte rencor, enojos rayados en ira, que pueden generarte envidias incluso con la familia, que pueden generarte pleitos constantes o tensiones constantes que se vuelven incluso estresantes. Si tú estás en una situación de estas, difícilmente vas a poder seguir avanzando en tu proceso de despertar espiritual. El que está despertando eres tú y por tanto es a ti a quien te toca resolver cómo vas a hacer para tener condiciones en tu vida, ¿sí?, que sean armónicas y que te puedan llevar hacia ese sendero de ascensión planetaria que tiene como meta tener una vida tranquila, a pesar incluso de nuestra familia y más si esa familia es tóxica. Así que uno de los grandes retos que tienes para poder avanzar en tu proceso de despertar espiritual y en un segundo momento encontrar a tu familia del alma es que si estás en una relación familiar que está siendo muy tóxica para ti porque a lo mejor te genera mucho sufrimiento o a lo mejor tú estás generando conflicto constante al querer convencer a los otros de que vean la realidad como ahora tú la ves, pues entonces lo que urge es que te detengas un poco y te des cuenta si de verdad es necesario que sigas insistiendo y persistiendo en colaborar a que esa situación de estrés y desequilibrio, esa situación Matrix, se siga reproduciendo. Ese es uno de los propósitos de reflexionar en esta miniserie, qué son las familias del alma y qué son las familias consanguíneas.
Entonces, uno de los propósitos importantes de esta reflexión acerca de la familia es que tú puedas identificar si tú no estás generando esas conductas matrix que son muy clásicas en el interior de la familia, cuando no queremos de alguna manera tocar la realidad de que a veces estamos con personas que, aunque son nuestra familia y son parte de nuestra sangre, pues no son precisamente un apoyo para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal, porque incluso a lo mejor es el lugar donde más violencia recibes. Así que esa es una de las razones. Cuando tú estás con conductas constantes de resentimiento, de tristeza a lo mejor profunda por no lograr que tu familia sea lo que tú necesitas, de tal vez mucha ira porque de alguna forma no entienden lo que tú quieres transmitir, o tal vez estás llena de envidia porque alguien de allí, de tu casa, aparentemente tiene una mejor vida como tú, no lo sé. Cuando tú estás generando este tipo de conductas y de emociones de sobrevivencia, que recuerda, una de sus características es que genera mucho malestar interno, ¿sí? Cuando tú estás en esa lógica, difícilmente puedes abrirte a reconocer tu familia del alma. Al persistir y exigir de alguna manera velada que tu familia consanguínea te llene esos vacíos existenciales que seguramente tienes porque ellos no los han cubierto, al persistir en que sean ellos, te pierdes tal vez de la oportunidad de valorar otras personas que siempre han estado contigo y que te han brindado ese apoyo que tú esperabas de tu familia consanguínea, pero que hasta el momento no te ha llegado. Entonces te pierdes de disfrutar de afectos que son tal vez más profundos que los que tienes en tu casa, donde te unen los lazos consanguíneos. Muchas veces estamos en la vida con personas maravillosas que nos llenan muchas necesidades de esas que no cubrimos en casa porque sencillamente no fue posible por las razones que sean, y ni siquiera nos percatamos de que tenemos esas personas que a veces son como ángeles en nuestra vida. Esas personas suelen ser muchas veces familias del alma, porque la manera en que nos relacionamos con ellos es mucho más sana, mucho más honesta y tal vez mucho más incondicional que en tu propia casa. Una de las cosas que es importante reflexionar en este proceso de ascensión planetaria, en este proceso donde estamos trabajando para cambiar nuestra percepción y para comprender esa lógica espiritual y podernos ir conectando a esa banda ancha que es mucho más amplia, una de las cosas importantes que necesitamos hacer es entender que en este momento es importante identificar nuestra familia del alma, porque nuestra familia del alma tiene un propósito de carácter evolutivo que va a impactar de forma muy significativa en tu desarrollo personal. La familia consanguínea también te ayuda a evolucionar, pero allí evolucionas desde un aprendizaje donde tienes que resolver algo. Esa es una de las grandes diferencias y por eso se vuelve conflictivo, porque a veces nadie quiere ceder para resolver. Y bueno, cuando uno es más consciente, quien de alguna manera u otra tiene más responsabilidad de hacerlo, eres tú. Es decir, si tú eres una persona más consciente de esta situación, quien tiene que resolverlo eres tú. Pero ojo, no te estoy diciendo que resolverlo, insisto, implica en que tengas que cambiar la percepción de ese otro con el que estás en conflicto. Tampoco se trata de imponerle al otro la forma como tú percibes las cosas y mucho menos sentir que tú tienes la razón y que tu posición es mejor a la de esos otros que son tus familiares. No se trata de eso. Hacer este tipo de
digamos, percepciones o percibir las cosas de esta manera, de alguna manera te hace repetir conductas Matrix, y se trata justo de eso, de dejar de hacerlo. Pero sí es importante que te des cuenta que allí donde sientes más conflicto hay un aprendizaje importante para ti que te va a hacer crecer también, pero en la medida que tú lo resuelvas. Y recuerda que una de las claves para resolver cualquier situación Matrix es dejar de sentirte víctima. No importa que sea tu padre quien te lastima, no importa que sea tu madre quien te lastima, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, incluso tus tíos, tus primas. No importa quién sea la persona en la que tú sientes que te está lastimando. Eso no importa. Lo importante es que dejes de sentirte víctima y que desde una percepción más elevada, es decir, más compasiva, donde no estés juzgando al otro, aunque esté dándote duro, ¿sí? Donde puedas comprender por qué se porta así y no lo tomes tan personal. Lo importante es que si logras ver eso, ¿sí?, vas a darte cuenta que ahí hay un aprendizaje muy importante para ti. Y vas a aprender a desaprender, es decir, vas a aprender a desapegarte de situaciones tóxicas que están allí repitiéndose como círculos viciados, porque nadie es capaz de retirarse de la situación o nadie es capaz de resolver, cediendo tal vez. Quien tiene la respuesta más asertiva a tu situación eres tú. Yo solamente te comparto algunos ejemplos para que puedas identificar. Lo que sí me parece muy importante es que primero no te victimices. Segundo, no estés aferrado a esas ideas Matrix acerca de la familia. Y por ahí está ese video que puedes acceder a él. Voy a dejar el enlace ahí en la cajita para que veas cuáles son esas 4 ideas Matrix que te hacen apegarte a la familia, creyendo que incluso hasta te portas muy espiritual porque tú aguantas de todo. Esa es otra clave que tienes para poder identificar si la situación en la que estás no es para nada benéfica para ti. ¿Por qué se vuelve importante identificar nuestra familia del alma en este momento del despertar espiritual? Justo este es el tema de este primer capítulo de esta miniserie. Es importante porque nuestra familia del alma tiene un impacto tanto en nosotros como en ellos de evolución para crecer de manera conjunta. Aquí el desarrollo espiritual y el desarrollo personal que esto implica se vuelve algo que es grato, se vuelve algo que te nutre, se vuelve una situación que te pone en constante alegría y con esas emociones elevadas que son tan características de la zona y la lógica espiritual a la cual estás intentando conectarte. La familia del alma regularmente tiene un propósito, una misión en este proceso de despertar espiritual. Y de ahí que se vuelva tan importante poderla identificar, porque justo en este momento de transición, parte de algunas misiones requiere precisamente que las personas se agrupen con sus familias del alma para poder realizar esta transición y poder ayudar a ese colectivo humano que está muy resistente a desconectarse de esa percepción y esa programación Matrix que es tan común en estos humanos que aún no despiertan o que incluso tienen resistencia para hacerlo. La familia del alma en este momento se vuelve una herramienta fundamental para que el proceso de reconexión hacia esa zona espiritual a la cual estamos avanzando a través de navegar en nuestro planeta pueda darse de forma colectiva, de tal manera que impacte en menor tiempo y claro, más pronto podamos salir de esta programación Matrix. Solamente con nuestra familia del alma es con quien podemos realmente coincidir y fortalecernos, porque ahí nos nutrimos, ahí no nos estamos peleando, ahí sumamos voluntades y sumamos conocimientos y saberes
para poder realizar un propósito común. También es muy importante que te quede claro que no estoy diciendo que tu familia consanguínea no sea tu familia del alma. Hay familias consanguíneas o hay parientes de sangre, puede ser la mamá, el hermano, un hijo, la pareja, una prima, no lo sé, tú eres quien mejor lo sabe, pero hay integrantes de nuestra familia que son integrantes con los que nos sentimos de una forma maravillosa, nutrida, nos sentimos felices, compartimos cosas, es decir, nuestra relación es armónica, es nutricia y es de retroalimentación constante. Si tú tienes una familia o un integrante de la familia con quien te sientas así, seguramente es un integrante de tu familia del alma y tal vez incluso estés coincidiendo para realizar cosas juntos. De allí que poder identificar cuáles son las diferencias entre las familias del alma y las familias consanguíneas sea tan importante en este momento, porque con tu familia del alma vas a hacer equipo para seguir caminando en este sendero espiritual, y desde luego que esto significa que tu familia del alma es una familia con la que compartes la misma percepción, mientras con tu familia consanguínea, si no tienes o no son integrantes de tu familia del alma y son personas con las que mantienes un conflicto constante y ya no te sientes bien allí y fuera de nutrirte, hasta te intoxicas de tanto malestar emocional, entonces lo que con certeza tienes que hacer es resolver esa situación buscando el aprendizaje que tiene esa circunstancia familiar que tanto te está molestando y buscando ese aprendizaje para ti, no para los otros. Se trata de ti. El trabajo de ascensión hacia esta nueva percepción de lógica espiritual que nombramos como la quinta dimensión tiene como característica o como una de sus características principales que fluyas en aquellas situaciones y circunstancias que te nutran, no que te hagan sufrir. Este concepto de espiritualidad donde hay que sacrificarse por los demás no funciona ya en esta nueva percepción. Esta es una percepción Matrix a la cual es muy importante que te des cuenta si andas por ahí funcionando. El sacrificio, donde tú tienes que renunciar para el beneficio de otros, ya no es viable en esta nueva energía. Esa es programación Matrix y estoy seguro que poco a poco vas a irte dando cuenta el por qué te digo esto. Como puedes darte cuenta, se vuelve muy importante reconocer a nuestra familia del alma porque es con ella con quien mejor vamos a poder sentirnos acompañados en este nuevo proceso de cambio de percepción que es conocido como la ascensión hacia esa conciencia de lógica espiritual de la cual estamos tratando de comprender y obviamente esto implica que nos desconectemos de esas programaciones Matrix de las que ya tenemos rato hablando. Reconocer nuestra familia del alma requiere sobre todo, primero que nada, soltar, si es tu caso, esa familia o esa familia tóxica a la que tal vez perteneces o soltar esas relaciones familiares que te están generando sufrimiento o que te están obligando de alguna forma a reproducir esas conductas Matrix que ya no te favorecen tanto y que por tanto, si las sigues reproduciendo, te colocan en una situación de víctima y en una situación de impotencia donde tú sientes que no puedes resolver. Resolver, en muchos casos, cuando la toxicidad es muy grande, implica soltar. Y soltar no quiere decir que estés enojado, simplemente quiere decir que ya no puedes estar en un espacio donde no te sientes a gusto. Esto es parte de una conducta espiritual
de esta lógica de quinta dimensión, de esta lógica que no tiene matices de Matrix, matices de programación donde hay que aguantar, no importa cuánto sufras. Para mí, esta es una de las cosas más importantes que he querido transmitirte en este contenido. Deja de sufrir, no es necesario. Si te sientes sola, si te sientes solo, seguro tienes por ahí una familia del alma. Solo basta con que conozcas cómo es esto, cuáles son sus características y qué cosas te impiden a veces conectar con ella. Ya en este primer capítulo te hablamos de eso. Así que no te pierdas nuestro segundo capítulo de esta miniserie donde vamos a explorar con mucha profundidad qué es esto de la familia tradicional o de esa familia que tiene esas características tipo Matrix y que a veces no nos deja avanzar. Vamos a profundizar en este tema para que tú puedas identificar si tal vez estás en una situación como esta y puedas comprender por qué se vuelve tan tóxico y de dónde viene. ¿Cómo es que funciona esa programación Matrix que nos ha hecho creer que la familia lo es todo, aunque allí estemos en un lugar donde sufrimos un montón y donde tal vez tenemos todo menos apoyo y amor incondicional? Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este contenido. Si eres de las personas que se han suscrito a nuestro canal en estos últimos días, yo te lo agradezco mucho. Y si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Colabora con nosotros suscribiéndote a nuestro canal. No te pierdas nuestro siguiente capítulo de esta miniserie, Familias con Alma versus Familias Consanguíneas. Nos vemos hasta la próxima.